Ya para lo cual, como siempre, voy a abrir el programa. Y lo que vamos a ver el día de hoy es importación y exportación de archivos. Y por otro lado, la creación de carpetas y abrir múltiples tablas. Entonces voy a crear un archivo nuevo, un nuevo proyecto. Para este proyecto lo voy a guardar con el nombre, más antes se crea la carpeta, ¿no? Entonces voy a crear una carpeta con el nombre con la fecha del día de hoy, 13 de noviembre 2020. Entonces abro la carpeta y acá voy a guardar el proyecto. Por ejemplo, este proyecto lo voy a guardar con quinto B solamente. Guardar. Y tengo el asistente para abrir una base de datos o una tabla. En este caso, me voy a siguiente como siempre. Otra vez siguiente. Y acá voy a seleccionar el archivo. Por ejemplo, este archivo de ventas lo tengo en el formato DBF. Entonces, de este formato lo voy a exportar a otro formato, por ejemplo, Excel, Access, hasta en Word, en PDF se puede exportar. Entonces, voy a abrir ese archivo de ventas. Siguiente. Y finalizar. Entonces, con el nombre de ventas. Ahora, acá mismo, si quiero abrir otra tabla, lo que hay que realizar es, desde acá no voy a poder abrir otra tabla. Pero si me voy aquí encima del proyecto, entonces ya tengo nuevo y tabla. Puedo abrir por ese lado. Ahora, si estoy acá, la otra opción es por decir acá archivo nuevo y tabla. Entonces, en este caso ya me permite abrir otra tabla. Por ejemplo, planillas voy a abrir. Siguiente, siguiente. Y hasta finalizar. Y el nombre se va a quedar con planillas. Ya, entonces, en este lado, como hemos abierto dos tablas, se puede también abrir o crear otras carpetas. Por ejemplo, voy a crear una carpeta para lo cual tengo que estar posicionado. Si voy a estar posicionado acá, no voy a poder crear otra carpeta. Entonces, lo que puedo realizar es posicionarme encima de la carpeta principal o el proyecto. Entonces, me voy a nuevo y carpeta. Lo voy a denominar una carpeta, por ejemplo, para la universidad, ¿no? Universidad Nacional, siglo XX. Y he creado mi carpeta. Y dentro de esta carpeta, si me posiciono encima de la carpeta, puedo crear otra carpeta, por ejemplo, a nuevo y carpeta. Entonces acá puedo crear una carpeta que diga carreras. Y dentro de carreras voy a crear también otra carpeta, por ejemplo, por decir que me he equivocado acá, no tenía que ser carreras, sino debería indicar, por ejemplo, áreas. Entonces puedo renombrar, ¿no? Áreas. Lo voy a agrupar por áreas. Es por áreas. Y acá puedo ir creando las áreas de las... se puede renombrar también, ¿no? Tengo nueva carpeta, lo renombro y le digo, por ejemplo, sociales. Ahora, si quiero crear otra carpeta a esta misma altura, voy a ir nuevamente a áreas y encima de áreas voy a indicar crear nuevo carpeta.
Entonces acá, por ejemplo, puedo crear salud. Entonces dentro de sociales, acá tengo una carpeta, lo voy a renombrar y le voy a indicar contaduría. Contaduría. Ahora, dentro de contaduría también puedo seguir creando, ¿no? Otra carpeta donde diga, por ejemplo, primer año. Para crear a la misma altura me posiciono encima de la carpeta y otra carpeta, ¿no? Segundo año. Entonces, de esta manera trabajan estas carpetas. ¿Y para qué nos podría servir esta manera de organizar los archivos? Nos sirve, por ejemplo, si estamos analizando un activo, entonces vamos a poder guardar, por ejemplo, para activos podemos crear una carpeta y dentro de activo vamos a tener disponibles y así sucesivamente, ¿no? Exigibles, inventarios, activos fijos. En pasivo lo mismo. Entonces, de esta manera podemos organizar en un solo proyecto, además por carpetas. Entonces, acá voy a crear lo que falta el tercer año. Tercer año. Eh, Voy a crear los 5 años para este caso. Acá tendremos cuarto año. Y por último tendremos el quinto año. Quinto año. Dentro de quinto año voy a crear una carpeta con el nombre de auditoría de sistemas. Ya, entonces para poder guardar información, por ejemplo, en auditoría de sistemas, lo que voy a realizar es trabajar dentro de esta carpeta auditoría de sistemas. Para lo cual me voy a nuevo, estando encima de la carpeta, ¿no? Digamos, si voy a estar acá, entonces en el tercer año se va a crear, pero si quiero crear dentro de auditoría de sistemas, entonces me voy a encima de la carpeta, entonces nuevo y le digo tabla. Me voy al siguiente, como siempre. Entonces acá lo que voy a trabajar es, voy a importar archivos Excel. Por ejemplo, acá tengo carreras. Entonces, en este caso, esto es una importación de archivos. Abrir. Y desde acá el sistema automáticamente ya va a ir detectando qué tipo de archivo es. Entonces, para lo cual me voy al siguiente. Hace un momento cuando estaba importando el archivo en formato DBF que es compatible con DBase, automáticamente el sistema seleccionaba acá. Pero en este caso, como es un Excel, entonces automáticamente ya ha detectado que es un archivo Excel. Me voy a siguiente y a partir de acá es todo siguiente, ¿no? Pero sin embargo, en esta parte, este archivo Excel tiene 3 hojas o pestañas que conocemos en Excel. Ahí estaba, por ejemplo, uno con áreas, carreras y directores. Son 3 tablas. Entonces, en este caso, para poder importar estas 3 tablas, hay que ir importando uno por uno. Primero voy a importar áreas, por ejemplo. Siguiente. Y acá me está pidiendo el nombre. Entonces, voy a guardar a mi carpeta. Lo digo áreas y guardar. Entonces ya ha detectado y finalizar. Entonces mi tabla se va a denominar áreas. Aceptar. Entonces dentro de la carpeta auditoría de sistemas se ha importado el archivo Excel.
Ahora voy a seguir importando. A ver, vamos a ver el archivo Excel donde contiene esta tabla. Esta es la que estoy importando, carreras. Entonces, como pueden observar en esta parte inferior, tiene carreras, áreas y directores. Tres hojas o tres tablas. Entonces, estas hojas han visto cómo ha detectado con el nombre de carreras, áreas, directores. Entonces voy a seguir importando las tablas. Debo estar encima de la carpeta en el cual quiero que esté dentro de esa carpeta. Entonces me voy a tabla, siguiente, siguiente, y busco el archivo el cual quiero importar. Acá está carreras, acá después siguiente, siguiente. Es cuando con la práctica se vuelve incluso mecánico ya, ¿no? Entonces acá tengo áreas y he importado, ¿no? Ahora me falta carreras. Carreras selecciono y voy a guardar a la carpeta. Carreras y guardar. Entonces también ya ha detectado las columnas y finalizar. Acá si nos damos cuenta, el ID, por ejemplo, es un dato numérico. Carrera no es numérico, ¿no? Es ASCII. En las próximas sesiones vamos a ir trabajando con este tipo de datos. Por ejemplo, si es numérico, vamos a poder cambiar a texto o de texto a numérico o a la inversa también vamos a trabajar. Entonces acá me voy a finalizar con el nombre de carreras. Entonces ya tengo dentro de la carpeta auditoría de sistemas, estoy agregando dos tablas. Me falta una tercera tabla. Entonces acá debo dirigirme al archivo el cual deseo analizar. Carreras. Entonces, como ya tengo áreas y carreras, acá lo que me falta es directores. Entonces selecciono directores. Voy a siguiente. Acá tengo que seleccionar el archivo en la carpeta en donde se va a almacenar. Estaba almacenando en 13 de noviembre. Entonces, acá directores y guardar. Entonces ya ha detectado los campos y finalizar. Y la tabla se va a denominar directores. Si la tabla quiero colocar otro nombre, entonces acá puedo aumentar o cambiar el nombre. En este caso yo lo voy a mantener con directores y aceptar. Entonces de esa manera tengo tres tablas en la carpeta. Y de esa manera podemos seguir importando más archivos, ¿no? O si no, también en otra carpeta puedo ir trabajando y importando archivos. Ya, entonces como ya tengo acá estos tres archivos que están abiertos, lo que voy a seleccionar o voy a relacionar estas tablas. Por ejemplo, esta tabla eh, generalmente están estructurados de esta manera, ¿no? El ID, el nombre de carrera, aquí tenemos el ID de área. Esto es con el objetivo de ahorrar espacio. Por ejemplo, el 2 significa, por ejemplo, en áreas, el 2 significa salud. Y de esa manera están relacionadas una tabla con la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en directores tengo enumerado y el ID, por ejemplo, el número 7, Panoso Vasco P. Patricia, a través del ID voy a determinar quién es el director de qué carrera. El 7, por ejemplo, si me voy a carreras,
Acá el 7 es agronomía. Entonces eso significa que el director de agronomía sería, acá lo que está en director es el número 7. Entonces lo que tengo que elegir en este tipo de tablas es seleccionar una principal, ¿no? Hay que analizar a esto, no creo que sea principal, ¿no? Porque acá no voy a poder agregar, por ejemplo, directores, nada, ¿no? Entonces esto es una tabla secundaria. Ahora, esto de carreras, esto tiene un campo ID, este tiene ID área. Entonces, esta va a ser la principal porque ID área se va a relacionar con la tabla áreas. Ahora, este otro por el ID tiene en campo en común acá con la otra tabla de directores que es ID. Entonces, la tabla principal es esta de carreras. Entonces, lo que voy a hacer es relacionar esta tabla. Como principal voy a seleccionar carreras y las demás dos van a ser como secundarias. Entonces, para lo cual tengo que posicionarme en la tabla principal. Estando posicionado, me voy a datos y crear índice. Y acá voy a seleccionar el ID y acá donde dice voy a escribir un nombre, por ejemplo, ID. Entonces lo que estoy realizando es indexar. ID y aceptar. Aparentemente no está ocurriendo nada, ¿no? Pero sin embargo, el resultado que vamos a obtener es relacionar. Nuevamente me voy a datos. Es lo que he realizado, es solamente para esta columna ID. Ahora me falta para esta otra que es ID área. Entonces, nuevamente voy a datos, crear índice y en este caso voy a seleccionar ya. Hace un momento he seleccionado ID. Ahora me toca seleccionar ID área. Y acá donde indica voy a escribir ID área. Esto pueden colocar otro nombre, no siempre nos obliga a que coloquemos eso. Entonces, aceptar. Ya, entonces, eso es el primer paso que hay que realizar. A partir de ahí, eh, tengo esta opción de relaciones. Esto sería una opción por esta cinta de opciones que tengo. Lo otro sería a datos y acá relacionar tablas. Si hago clic acá, llego a la misma ventana. Y si hago clic en esta cinta de opciones, llego a la misma. Entonces hay dos caminos para llegar acá. Entonces, lo voy a relacionar con esta opción. Anteriormente ya habíamos visto cómo trabajan las relaciones, ¿no? Pero se ha trabajado solamente con dos tablas. Ahora voy a trabajar con tres tablas. Pues acá lo digo aceptar, ¿no? Acá solo me está guiando, como dice guía de inicio, ¿no? Aceptar. Entonces acá tengo solamente una tabla carreras que es la principal y voy a agregar otras tablas, como haciendo clic en esta parte, agregar tabla. Y la ventaja de trabajar como hemos abierto un proyecto con el nombre de 5B o quinto B, entonces las tablas que no solo me muestra estas tres tablas que están dentro de la carpeta, sino las otras tablas que pueden estar en otras carpetas, me van a ir mostrando acá. Entonces, no solamente me está mostrando las tres tablas que tengo dentro de auditoría de sistemas, sino las otras tablas que están dentro del proyecto que se denomina 5B. Entonces, la tabla que me falta, por ejemplo, áreas. Áreas. Voy a agregar.
y ya está agregado. Lo otro que me falta es directores. Entonces selecciono directores y agregar también. Y pues en esta tabla solamente tengo 3 que tienen campos en común. Si voy a querer relacionar, por ejemplo, con ventas, no tendría sentido, ¿no? Porque no tienen campos en común con las ventas, ni tampoco con planillas. Entonces, para relacionar deben tener campos en común. Entonces, no tengo más y los cierro. Entonces, acá está. Mis 2 tablas secundarias serían directores y áreas. Estos son como complementario a la principal. Es por eso que en base de datos a veces siempre se ve que hay una principal, la que está relacionada con todas las otras tablas. Entonces, para relacionar, como ya hemos visto en anteriores ocasiones, simplemente hay que arrastrar presionando el clic y arrastramos de esta manera, ¿no? Hasta ID, lo suelto. Lo propio con el ID área, voy a arrastrar hasta ID área. Entonces ya está relacionado mi tabla principal con las otras tablas secundarias o complementarias. Entonces, en bases de datos, cuando han investigado, por ejemplo, han debido observar que siempre están relacionados de esta manera. Incluso cuando se tiene más tablas, se van a relacionar a todo lado, ¿no? Un poco más complejo se vuelve ahí. Entonces, en ese caso tendríamos que, incluso vamos a tener que agrandar donde dice maximizar acá, ¿no? Y vamos a poder trabajar con todas las tablas relacionando, ¿no? Tal vez acá vamos a traer y los demás van a estar acá al otro lado, al otro lado. Incluso a veces falta espacio, todo eso, ¿no? Lo voy a minimizar. Y como en este caso no requiero tanto espacio, entonces este espacio es suficiente, ¿no? Y finalizar. Una vez finalizado, acá puedo agregar ya la columna que me falta. Por ejemplo, de informática, acá directamente no se ve quién es el director, por ejemplo. Informática tampoco se ve a qué área corresponde, si es área de salud, tecnología, sociales, no se ve, ¿no? Entonces, con esa opción voy a poder extraer las columnas que faltan. Es lo mismo trabajar como el buscar B en Excel. Nos trae información de otra tabla. De igual manera, acá nos trae de otras tablas las columnas que podamos necesitar, ¿no? Entonces, acá voy a agregar, para lo cual hay que realizar, por ejemplo, acá tengo la opción, en esta cinta de opciones, agregar columnas. Entonces, por ahí puedo agregar Luego el teléfono que desactiva Matías Naga. columnas que me faltan. Vamos a salir. Vas a ver. Ya, una opción es acá, ¿no? La otra opción es hacer clic derecho. Por ejemplo, estoy acá, ¿no? Clic derecho y agregar columnas. Hago un clic agregar en columnas y acá en la parte inferior izquierda tengo las tablas. Acá ya tengo, como es relacionado, esta es la ventaja que se tiene de relacionar, ¿no? Como ya está relacionado, entonces, por ejemplo, quiero saber quiénes son los directores. Entonces, selecciono la tabla directores y miren cómo cambia acá. Y si cambio, por ejemplo, a áreas, también cambia acá. Entonces, de directores voy a extraer o agregar la columna nombre directores. Para esta opción tengo acá esta flecha, lo mando, entonces ya se va a agregar. Pero si por ahí me he equivocado, entonces puedo volverlo a traer. Selecciono y lo regreso con esta flecha. También puedo agregar todas las columnas, agregar todos y se van todos. O borrar todos. O la otra opción es hacer doble clic acá y automáticamente se va a enviar a campos seleccionados. Hago doble clic y miren cómo se va.
y aceptar. Entonces, como se observa acá, se han agregado los directores de carrera de cada carrera, ¿no? Por ejemplo, de civil, puedo con esto indicar que Morales Tirado María Gladys es director de civil. Esto no son datos reales, ¿no? Son un supuesto. Ahora, lo otro, quiero agregar, por ejemplo, a qué área pertenecen estas carreras, ¿no? De igual manera, me voy a la otra opción para agregar. Por ejemplo, lo que he agregado se ha ido al último, pero yo no quiero que se vaya al último, sino quiero que, por ejemplo, esté delante de nombre carrera. Entonces, si quiero que se venga directamente acá, entonces me voy a hacer un clic en el nombre y estando seleccionada le digo agregar columnas. O también se puede por acá agregar columnas. Selecciono áreas. En su nombre del área selecciono, le envío con la flecha y aceptar. Entonces, en este caso, está agregando las áreas. Si me he equivocado, lo quiero borrar, lo puedo eliminar también, ¿no? Borrar. Entonces, de esa manera trabaja. Ahora, si le quiero enviar al último, si estoy en esta manera, agregar tabla, selecciono áreas, el nombre del área, lo envío a seleccionados y aceptar. Entonces, acá ya me está seleccionando, por ejemplo, salud, medicina, odontología, laboratorio, todo salud, ¿no? Y lo que es sociales me está enviando a la última parte, derecho, contra todo eso, ¿no? Entonces, esto ayuda bastante cuando se está analizando tablas. Entonces, acá ya tengo la información completa para poder visualizar de una mejor manera, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, acá ID se ha desordenado, ya no está en orden. Entonces, si quiero ordenarlo, por ejemplo, acá está ordenando por las áreas, ¿no? Está agrupando por áreas, pero el ID se ha desordenado. Se puede ordenar por la columna donde yo quiera. Me voy de esta manera, ¿no? Hago clic en el nombre de la columna y me voy a ordenación rápida, ascendente o descendente también. Ordenación rápida. Entonces se ha ordenado de 1 al 15 y los demás se han desordenado, ¿no? Eso es correcto. Ahora, al momento de extraer, por ejemplo, acá voy a extraer los IDs que sean mayores a 9, por ejemplo. Para lo cual me voy a datos, extraer datos y en la condición sí voy a agregarle lo que es una condición. Entonces, quiero que me extraiga ID mayor a 9. Entonces, verificar, expresión es válida y aceptar. Y la tabla que voy a extraer se va a denominar mayores a 9, por ejemplo. Y aceptar. ¿Desea guardar cambios? Sí. Entonces he agregado otra tabla. Al extraer se crea otra tabla. Entonces acá tengo solamente mayores a 9 por el ID seleccionado, ¿no? Entonces tengo una extracción de 10, 11 hasta el 15. Pero acá ya no tengo las otras áreas que tenía. Como ya estaba relacionado, entonces directamente me puedo ir a agregar y de la tabla que me falta. Por ejemplo, me falta directores, entonces los nombres de los directores y aceptar. Entonces ya tengo los nombres.
Ahora la otra tabla también me falta de las áreas. Selecciono áreas, nombre del área, lo envío a seleccionados, aceptar y ya tengo de manera rápida, ¿no? Y con esta opción también puedo ir moviendo a donde me parezca más conveniente. Entonces, de esa manera van a trabajar con, esa es la ventaja de relacionar tablas. Ahora, si me voy a directores, voy a guardar las configuraciones. Esta tabla no está relacionada. Ahora, si voy a querer agregar una columna y en esta de la tabla, como no está relacionado, pues no tengo ninguna opción. Entonces, por eso es importante relacionar para obtener columnas de otras tablas. Entonces, como no tiene relación, no se puede. Pero esta tabla, como está seleccionado como principal, entonces acá sí tengo esa opción. Ahora, por ejemplo, estas ventas, vamos a seguir con lo que es importación de un archivo Excel importado, ¿no? Ahora voy a importar, eh, voy a crear otra carpeta dentro de sistemas. Voy a denominar Access. Entonces, dentro de Access voy a importar un archivo de Access. Entonces, me voy a nuevo, tabla, siguiente, siguiente, hasta encontrar el archivo, selecciono el archivo. Y no sé si recuerdan de este archivo base que habíamos descifrado su contraseña, ¿no? En una ocasión. Vamos a abrir ese archivo, a ver, abrir. A partir de acá el sistema se encarga de seleccionar dónde corresponde, ¿no? Hace un momento había seleccionado lo que es Excel automáticamente, ¿no? Acá como es de Access, entonces ya ha detectado que es un archivo Access. Entonces, cualquier otro formato que está acá se puede importar. Todas las opciones que se tiene acá, los formatos van a importar. Voy al siguiente y también me muestra por las tablas. Por ejemplo, asiento. Entonces, uno por uno hay que ir importando, ¿no? Selecciono, por ejemplo, asiento y voy a guardar con el nombre en la carpeta 13 de noviembre, acá mismo, asientos. O para no complicarme, acá puedo crearme otra carpeta también donde indique Access. Y dentro de esa carpeta puedo ir almacenando lo que es la tabla asientos. Guardar. Y entonces ya ha detectado los campos y finalizar. Entonces, de esa manera, acá ya he abierto una tabla denominado asientos. Voy a seguir importando las otras tablas que faltan. Siguiente. Esto con la práctica se vuelve mecánico, ¿no? Incluso rápido vamos a querer avanzar. Seleccionamos el archivo base, abrir. Está acá siguiente, siguiente. Por ejemplo, el asiento eliminado, la tabla quiero importar, entonces siguiente. Y acá voy a seleccionar la carpeta en donde se va a guardar. Asiento eliminado. Guardar y ya detectado y finalizar. Y la tabla se va a denominar asiento eliminado. Y acá están los asientos que se han eliminado. Por ejemplo, se había eliminado el asiento número 4, el asiento número 6. Y así puedo seguir importando uno por uno. Por ejemplo, la tabla, casi, de acá siguiente, siguiente, el mismo procedimiento para los demás tablas que faltan. Siguiente. Y la tabla, por ejemplo, cuenta.
Y selecciono mi carpeta donde estoy almacenando, ¿no? Cuenta. Y todo va a ser siguiente y finalizar. Entonces, de esa manera se van importando archivos, cualquier otro archivo. A ver, uno más vamos a importar. Una tabla. Ya, entonces, para poder importar, ustedes van a practicar si tenemos otros formatos de archivo, por ejemplo, acá archivo de texto delimitado por comas, por ejemplo, o en el formato SAP. Esto es, esto se genera, por ejemplo, para archivos que manejan, por ejemplo, el SPS, maneja el formato SAP, o el archivo de ACPAC, archivo de impresión de imagen o un informe también podemos importar. Excel, Access, un archivo XML, archivo XBRL o otro formato de archivo. En las próximas sesiones vamos a importar también otros formatos. Entonces, todas estas opciones pueden importar. Acá la tabla día más voy a importar. Acá selecciono en donde se va a guardar. Día y guardar. Por ejemplo, acá en los datos, tipo de datos, en fecha está con dato, ¿no? Entonces, a la próxima vamos a aprender a modificar estos campos. Finalizar. Y entonces de esa manera se va importando archivos. Ahora, acá tengo, por ejemplo, tipo de cambio 696. Voy a aprovechar para eh, trabajar solamente con dos decimales. Acá me está mostrando más de dos decimales, 6 decimales, los ceros. Entonces, para lo cual me voy a seleccionar en la parte superior en el nombre de la tabla y botón derecho. Me voy a modificar columnas y acá en formato voy a seleccionar, por ejemplo, acá tiene dos decimales. Entonces selecciono este formato y aceptar. Solamente se vuelve ya con dos decimales. Entonces, de esa manera trabaja. Entonces, la importación. Ahora voy a ver la exportación. Por ejemplo, estas ventas era en un archivo DBF. Yo lo voy a exportar, perdón, a un archivo Excel. Entonces, voy a seleccionar. Ya hemos visto también cómo hay que eliminar estas columnas que están por demás, ¿no? Solamente haciendo clic en el nombre y eliminar, borrar. Esta tabla voy a exportar, para lo cual me voy a datos y exportar a otra aplicación. Entonces, esta es la opción la que me va a permitir, por ejemplo, exportar a otro formato, ya sea Excel, Access y los formatos que enseguida vamos a ver. Entonces, exportar, hago clic y acá tengo las opciones o los formatos a los cuales puedo exportar. Por ejemplo, a Access, al Device 3 Plus o delimitado por comas o al Excel. O simplemente en texto y otros formatos como por ejemplo en Word
en XML. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, Access. Voy a exportar a Access. Y la otra opción se tiene también es hay que seleccionar estas columnas las cuales quiero exportar. Y en el orden también va a ser a medida que yo seleccione, ¿no? Por ejemplo, quiero que se muestre primero cédula. Luego quiero que se muestre monto. Acá con la tecla control hay que ayudarse y seleccionar, por ejemplo, monto. Entonces, primera columna va a ser cédula, luego monto, luego, por ejemplo, forma de pago puede ser. Esta sería exportar columnas que yo seleccione solamente. Ahora, si quiero exportar todos, entonces tengo que seleccionar todas las columnas que se tienen, ¿no? Por ejemplo, 4 columnas voy a exportar. Y el orden de las columnas va a ser, por ejemplo, la columna 1, columna 2, 3, eso dependiendo cómo he seleccionado. Y acá voy a seleccionar el nombre. Por ejemplo, con AB para hacerlo rápido. Aceptar. Y se ha exportado el archivo en Access. Para verificar, tendría que dirigirme a la tabla donde estaba. Acá. Esta es la tabla que me he creado. En sí la carpeta con 13 de noviembre. Y acá está lo que he exportado. Entonces, ¿puedo abrir este archivo Access? Sí, se puede abrir, ¿no? Y acá están ventas. Y acá observamos las columnas que yo he seleccionado. Primero he seleccionado cédula, monto. Entonces, este orden podemos enviar en el orden que hemos seleccionado. Entonces, nuevamente voy a volver a datos, exportar a otra aplicación. Ahora voy a exportar todas las columnas. Ya, entonces hay que seleccionar todas las columnas de esta manera, ¿no? Si quiero que se exporte todo. Y acá seleccionamos el formato. Por ejemplo, ahora voy a seleccionar Excel. Y el nombre se va a denominar Excel. Exportación a Excel. Aceptar. Y me voy a fijar ahora. Acá ya me lo he exportado. Exportación Excel. Y como pueden observar, acá está. Solamente habría que dar un formato de texto para poder visualizar de una mejor manera o la fuente que sea más agradable a la vista, todo eso, ¿no? Entonces acá ya he seleccionado y exportado al Excel y además todas las columnas. Entonces de esa manera trabajan las exportaciones e importaciones. Entonces hasta acá vamos a